La última intervención es de Andrea Rodríguez Valls. No creo que haya ya que presentarla después de estos 2 días, de manera que les dejo con ella. Bueno, ya saben que es del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y miembro del proyecto Pavasatom Project en Egipto. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Quería aprovechar, por supuesto, para agradecer al museo que nos haya permitido convertir nuestras ideas sobre distintas partes de la colección de Eduard Toda en una exposición y extensivamente en unas jornadas, y por supuesto a todo el apoyo que hemos recibido de todos los departamentos de la institución y todas las personas que se han volcado en hacer realidad esta exposición, su catálogo y todos los estudios que estamos generando. Yo voy a dar un paso al lado, en realidad, de la colección de piezas para volver a las fotografías. Mi propuesta en esta comunicación es muy sencilla y en realidad es qué podemos ver, qué podemos saber de las piezas y de su contexto en la colección fotográfica de Eduard Toda. ¿Qué podemos observar de estas piezas egipcias en las fotografías, que a veces nos pasan desapercibidas? Si habéis visitado la exposición, habéis visto que para nosotros la fotografía antigua, esas fotografías que Toda recopiló, son muy importantes para conocer las piezas y veréis que aportan información relevante al respecto. También quiero aprovechar para agradecer a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer todas las facilidades que nos han estado dando a lo largo de estos años para hacer esta exposición y también las exposiciones previas que hemos realizado. No quiere funcionar. No, bueno. ¿Aló? ¿No? Ah, ya está. Ahí está. Simplemente es necesario recordar en qué consiste lo que llamamos colección fotográfica de Eduard Toda. Esas fotos que él recopiló, pues por una parte tenemos los positivos. La colección no cuenta con negativos, solo con esas fotos ya impresas. Los positivos que se encuentran la mayoría en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer en Vilanova i la Geltrú, unos 156, si no recuerdo mal, ejemplares, y luego en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en este manuscrito del que ya nos ha hablado María Jesús esta mañana. En este documento, en este cuaderno, están también pegadas una decena de fotografías que también aportan información relevante. Y luego también contamos con lo que yo llamo los positivos perdidos, que son en realidad esas ilustraciones de las que también Miguel Ángel nos ha hablado esta mañana, y esas fotos que sabemos que Toda tenía, sabemos que Toda trajo de Egipto, pero que no se han conservado. Entonces, ¿cómo se han conservado? Pues como la palabra indica, en las ilustraciones, en los grabados de sus principales obras publicadas, de los libros, ¿no? Principalmente en el A través del Egipto, publicado en 1889. Simplemente por hacer un resumen de qué tipo de fotografía vamos a tratar. En otras plataformas, artículos, Miguel Ángel y yo hemos enfocado la clasificación de estas fotos de otra manera. Pero ahora la voy a enfocar de otra, no en función de lo que aparece en esas fotos, sino de para qué se fabricaron esas fotos. Por un lado tendríamos esa fotografía comercial de recuerdo, esas fotos que, como las postales, hoy en día todo el mundo entendemos ese concepto, el concepto de postal, se generaban por estudios especializados que generaban todas estas
figuras, imágenes evocadoras que se llevarían los turistas de Egipto. Y por otra parte tenemos la fotografía documental, que es la que hemos hablado, que generan los especialistas, los egiptólogos en el trabajo en campo. Y esa especie de zona gris entre medio que se puede clasificar algunas de las fotografías. Ejemplos de una y otra de la fotografía comercial ya en la colección toda, con esos ejemplos. Tenéis por un lado esa fotografía comercial que generalmente está firmada. En la colección toda tenemos ejemplos del estudio de Hippolyte Arnoux, también tenemos de los hermanos Tangaki o de Félix Bonfils. Se pueden identificar por esa firma, también porque generalmente incluyen un pequeño pie de foto que explica en qué consiste esa vista. Que suelen ser pues, vistas artísticas, evocadoras, exóticas, que atraen al comprador. Y luego ya en una versión un poquito más personalizada, la posibilidad de tomarte una foto en el estudio Cairota de Stromeyer y Heyman, como es este caso de Vladimir Golenishev, que regaló esta foto humorística a su amigo Toda, y Toda la pegó en su manuscrito de Egipto, que actualmente conservamos en el CSIC. Y contra esas fotos comerciales pues tenemos las fotografías que se generan en el campo, en el estudio. Ese primer ejemplo de fotografía tomada por Toda, que sabemos que él, porque él lo indica, hizo esa fotografía en la antecámara de la pirámide de Unis, y luego pues una fotografía del viaje de inspección. Y entre medias, ese espacio gris que en realidad deberíamos clasificar como esa fotografía documental, pero de recuerdo, ¿no? Son esas fotos que en realidad toman los egiptólogos y los especialistas documentando algún recuerdo, ¿no? Pero realmente el propósito de que ellos poseyesen esa cámara pues era en realidad para utilizarla para trabajar. Y con eso vamos a saber qué tipo de fotografía. Las fotografías que tienen información sobre las piezas pues son fotografías documentales, ¿no? Vamos a empezar a ver el conjunto de fotografías que Eduard Toda trajo con piezas del Museo de Bulak. Esta no forma parte de la colección, pero quería aprovechar para poneros esa entrada al Museo de Bulak, porque actualmente este museo no se conserva, ¿no? Estaba cerca del actual museo egipcio en la Plaza Tahrir, pero ya no se conserva. Entonces vamos a hacer una especie de visita en diferido virtual a este espacio que en época de Eduard Toda tenía este aspecto, siguiendo la planta de la guía de Maspero. Las tomas de las fotografías de Eduard Toda las podemos ubicar. Veis el puntero en la zona del patio, luego en la sala histórica o sala este, que es la número C, la letra C, luego también en la del Reino Antiguo, que es la letra E. Estas dos estaban cerca, justo en el Nilo, porque el terreno del Museo Bulak literalmente tocaba con el río. Y finalmente, más importante, esa toma de Eduard Toda disfrazado de momia en la sala G, la sala funeraria. La primera que os decía, en el patio, fue muy sencillo identificar de qué pieza se trataba, porque el propio Eduard Toda, de su mano, lo escribió en el reverso de la fotografía, diciendo «Naos de Mektanevos Bulak». La búsqueda hubiese sido más complicada si el propio Eduard Toda no nos hubiese indicado de qué se trataba. Pero en esa época ya veis que con respecto a esta pieza la información es que está absolutamente fragmentada y su museografía es, bueno, no hay museografía. Esa pieza estaba colocada en el patio, probablemente como podéis ver en esa perspectiva, al lado de la puerta, o quizá un poquito más retirada hacia el sur. Estaba en realidad esperando a que se pudiesen organizar las excavaciones que recuperarían el resto de bloques. Maspero, en su obra del 83, él dice que tienen dos
estos fragmentos del Naos de Nectánegos. Nabil planea un trabajo en la zona precisamente para recuperar el resto de fragmentos y también ampliar los trabajos, y finalmente ese sería el resultado. Nabil es exitoso en la recuperación de los fragmentos de este naos, le llaman naos, pero en realidad es una capilla monumental, y recuperan estos fragmentos que actualmente se conservan en el museo. Este es el primer caso de fotografía que trae Eduard Toda de ese contexto. El siguiente, y quizá más relevante, es de la sala este, de la sala histórica. Esta toma en dos partes de la, como él la llama, Sphinx del Sixus Bulac. Está escrito en catalán. ¿Y por qué está hecha esta foto en dos partes? Porque generalmente se preparaban para sacar adelante las publicaciones, los grabados, y de esta manera salía con mejor detalle cuando esto había que trasladarlo al dibujo, principalmente pensando en la inscripción y también pues, considerando que se trata de la misma perspectiva. La pieza es fácilmente reconocible como la Esfinge de Amenemhat reutilizada, recuperada de Tanis. Aparece en el catálogo de Mariette como una de las piezas principales, aparece en el catálogo de Maspero como la pieza central de la sala, y rodeada de otras piezas que son fácilmente identificables, como es la estatua doble de Amenemhat III, que sigue siendo una de las piezas clave del Museo Egipcio actual, y también podemos identificar, considerando los textos de Maspero y también la propia información gráfica de la fotografía, otras piezas que aparecen alrededor. El Naos de Tamose sería la pieza que aparece detrás, más o menos, la estela de Menkaure Senaib, la mesa de ofrendas que aparece frente a la Esfinge, o de manera más llamativa, la estela del sueño de Gebel Barkal, que me dirán, ¿cómo es posible identificarla? Porque no se ve absolutamente nada en la fotografía. Es posible identificarla por la veta de la piedra, que eso sí se puede identificar, esta veta de la piedra. Se trataba de una sala que contenía, la sala histórica, que contenía distintos documentos que servían en aquel momento como recurso museográfico para explicar distintos momentos clave de la historia egipcia, sobre todo relacionado con distintos grupos étnicos, con los Hyksos, con los nubios, y estos momentos de ruptura desde su punto de vista en la historia egipcia. Y con respecto a la museografía, pues podéis ver el tipo de sala. Todo está absolutamente abarrotado. Las piezas están colocadas sobre estas peanas decoradas. En algunos casos parece que la estructura ha sido colocada, incluso inserta sobre la pieza. Las estelas están empotradas y a veces sirven de soporte para otras estelas, y las piezas clave, o más importantes, tienen un pequeño cartelito que entendemos que probablemente traen la información que Mariette diseñó para la guía, que pudieron cambiar a lo largo del tiempo. No sabemos exactamente cuándo data estas fotografías, probablemente un tiempo antes de la llegada de Toda, pero debió mantenerse así mucho tiempo. Es una sala que Mariette casi había configurado él y continuó en el tiempo. Con respecto a otro grupo de fotografías que se conservan en la colección, pues encontramos estas barcas que en realidad el zoom, el enfoque está muy cerrado sobre la barca. Son un total de 4 y bueno, Eduard Toda debió obtener estas, como veremos, en un contexto muy concreto. ¿Cómo reconocemos el lugar donde se hicieron estas fotos? Pues considerando esa sombra, esa figura que hay en el fondo, ese busto femenino, y también el sarcófago donde se apoyó el objeto. Tenemos ese busto femenino, es un busto de reino antiguo, procede de la tumba de Kaaper en Saqqara, por tanto, reino antiguo, es la sala de reino antiguo, pero las fotos se tomaron sobre un sarcófago de reino medio. ¿Cómo es posible? Insertaron en la sala de reino antiguo este sarcófago de Dagui,
que trajeron en el año 83 y lo insertaron en esa sala y lo hicieron como un recurso museográfico. El interior del sarcófago de Dagui, que está completamente decorado y con objetos funerarios y textos funerarios, les recordaba a las tumbas de Saqqara. Y fue por eso que lo insertaron en el grupo de Reino Antiguo junto a otras piezas fundamentales. Y en realidad estas fotos de Eduard Toda, que son 4, fueron tomadas por Jan Hermann Insinger, como nos indica Maspero en la publicación de la tumba de Jori, porque estos modelos de barca se encontraron en la tumba de Jori. Y las fotografías se generaron para la publicación, porque coinciden exactamente con el recorte. Son las fotografías que Insinger y Maspero hicieron para publicar este hallazgo y que probablemente dieron a Eduard Toda esos positivos, esas copias que se generaban de descarte. Y con respecto a la última fotografía del museo de Eduard Toda vestido de momia, lógicamente no podía hacerse la fotografía en otro lugar que no fuese la sala funeraria. Y además, este encuadre era bastante apreciado en la época. Se documenta también en otras fotografías comparativamente mucho más que otros espacios del museo, y en ella podemos reconocer algunas cosas, no muchas. Por un lado, esa pequeña sombra que se encuentra sobre la cabeza de Toda es probablemente la estatua de Hornacht, una estatua anáfora que unos años antes había estado en otro lugar, pero no muy lejos de allí. En la parte de atrás, el armario de armas, que describe Maspero en su guía. También, aquí está el armario de armas, justo aquí, y el casillero, un casillero de canopos que estaba al descubierto. Lamentablemente, los ataúdes y sarcófagos que rodean esa columna de la sala es muy complicado identificarlos. Se puede saber que algunos forman un conjunto, que pertenecen a la dinastía 25 o la dinastía 26, que por el estilo proceden de El Bahari, pero probablemente formaban parte de un conjunto de Mariette y bueno, la identificación de estos ataúdes y sarcófagos tendré que dejarlo para la publicación porque de momento no tengo información concluyente. Pero en otra toma del espacio, veis que la columna está un poquito fuera del encuadre, es diferente, pero os he incluido esta fotografía para que podáis ver ese armario de armas. E incluso la estatua anáfora de la que hablábamos antes, unos años antes, parece haber estado en una vitrina lateral en la que había amuletos, una vitrina octogonal que también nos recuerda a esa foto que hemos visto de Vilanova y la Geltrú y de otras estructuras de exposición de madera y de cristal, ¿no?, en la que se podían poner esos objetos y la gente podía acceder. Pero como podéis ver en la imagen, el estilo museográfico se parece mucho al que hemos visto en el caso de la sala histórica. En realidad son esas peanas que separan el objeto del suelo, que lo salvan de posibles golpes con los pies, pero no impiden que se toquen o que se puedan desplazar. En realidad lo protegen del suelo, pero sí que los objetos de pequeño tamaño se protegen en la vitrina para que no puedan sustraerse, pero los de gran formato se quedan al aire. Incluso, como podéis observar, en la parte superior de la columna, algunos ataúdes Keresu se separaban y se exponían en la pared sin ningún tipo de problema. En esta fotografía, por ejemplo, lo podéis observar. Para ahorrar espacio, el Keresu se desmonta. Y también sabemos que la colección contaba con esas fotos perdidas que os comentaba, esas fotografías que probablemente Toda incluyó
en su grupo de fotos y después se convirtieron en esos grabados, ¿no? Grabados con mucho detalle. Sin embargo, surge también la duda al respecto porque algunos de sus ilustraciones son casi idénticos a las obras que Gastón Maspero realizó, sobre todo en arqueología egipcia y también otras, por lo tanto. Pero en este caso son figuras muy pequeñas. Probablemente esto no eran fotografías de la colección, pero las anteriores sí. En lo que se refiere a las fotografías específicamente de la colección, de su colección de antigüedades, las fotografías que tenemos conservadas son las que veis en pantalla. De un total de fotografías de 156 que se conservan en Vilanova y la Geltrú, solo estas son fotografías de la colección, por tanto, en torno a un 18%. Pero además sabemos que la colección se componía de unas 1.500 piezas. Aquí no hay 1.500 piezas fotografiadas, solo hay una parte muy pequeña y casi todas son fotografías de piezas que están ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Las piezas de Vilanova y las Geltrú casi no aparecen en estas fotos. ¿Qué información podemos extraer de estas fotografías? Pues, bueno, casi todas fueron realizadas al llegar la exposición, al llegar la colección a España y están expuestas para mostrar cómo era esta colección, ¿no? Entonces, la información contextual es prácticamente ninguna, pero la información de la propia pieza puede ser interesante. A nosotros, a los comisarios, al Departamento de Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente de la Casa, nos ha servido para confirmar que algunas piezas que su número de inventario se había perdido, su número original, formaban parte de la colección. Por tanto, hemos podido identificar, en el caso, estas jarras fusiformes forman parte de la colección o estos pies de ataúd forman parte de la colección. También se pueden ver en estas fotos cuál era el estado de conservación de las piezas cuando llegaron a Cataluña, ¿no? Si podéis ver cuál era la afectación de los metales. Pues el espejo se encontraba en un estado de conservación mucho peor del que se encuentra ahora, o el trono se conservaba, el respaldo del trono, en esta pequeña figura que pueden ver en la exposición, actualmente está perdido. O el disco solar de la diosa que amamanta también se conservaba originalmente y a lo largo de los años lo ha perdido. Y luego pues también alguna anécdota. Esta figura, esta fotografía nos ha servido precisamente para identificar una pieza que hace unos meses estaba separada y que pensábamos que eran dos objetos diferentes, pero al comprobar esa imagen y ver que las piezas casaban la una con la otra, pues se ha podido reconstruir, bueno, en realidad reensamblar, ¿no? Porque forman parte de la misma, con la ayuda de las conservadoras y del equipo de restauración. En estas fotografías también se pueden ver esas asociaciones de piezas que Eduard Toda ya nos advertía en sus notas, como es el caso de este ataúd falconiforme que aparece en la foto. Pero es que en la foto también asoma la momia que Toda asociaba a ese ataúd. Es un detalle que generalmente pasa desapercibido, pero que ya aparecía en la foto. Y esto también nos permite ver cómo se tuvo que construir ese soporte a medida para que la figura se sostuviese y se pudiese mostrar. Y esto en realidad nos lleva también a hablar de una cuestión un poco más delicada, que es la intervención en las piezas. Podéis ver en este caso el ataúd femenino que está en la exposición, cómo se fotografió y actualmente está mucho mejor conservado, ¿no? Tiene una intervención en realidad que deberíamos calificar como restitución, que ha hecho casi cambiar por completo el aspecto de esta tapa de ataúd. Lo mismo sucede con esta cabeza de ataúd
que actualmente parece otra. Una intervención que no permite distinguir cómo era antes y cuáles han sido las restituciones. Por supuesto, como en el caso del Cairo, también hay ilustraciones que nos dicen que existían más fotos de piezas. Se tomaron más fotos de piezas, pero no se conservan. Las cestas, ninguno de los cartonajes, excepto el de la momia Isis, aparece en las fotografías, la caja, esta caja funeraria o la gran cantidad de terracotas. La colección de Toda tiene muchas terracotas y ninguna aparece en las fotografías. Aquí podéis ver cuál es la correspondencia con la foto actual. Los aspectos museográficos solo se pueden observar en esta fotografía, que es de la que ya nos ha hablado Miguel Ángel en su comunicación, y en realidad es un montaje posterior, ¿no? No sabemos exactamente cuándo, si esta foto es de principios del siglo XX, pero en ella sí se pueden identificar e incluso se puede ver cómo esta vitrina de la época pues también nos recuerda la forma de otros museos, también de Bulac, esa piña, la estructura abigarrada de las piezas por la temática y por la forma. Y luego, bueno, también la colección de fotografía cuenta con estas piezas, que es la sección de Se busca, porque son las piezas que no sabemos dónde están. Esta estela de madera de la dinastía, probablemente la dinastía 26, no sabemos dónde está actualmente. Forma parte de la colección, pero conservamos la fotografía, que por otra parte parece una fotografía cortada, atendiendo a las medidas. También estos lados largos de ataúd, se conserva la foto, no se conserva la pieza. Y luego el caso más notable, que es el que ya nos ha comentado Raquel previamente, estos cartonajes que recubrían a la momia Isis antes de su acto de desvendamiento, estos cartonajes no sabemos dónde están. Y también se trata de una foto cortada en la que probablemente era el propio Eduard Toda el que posaba junto a ella, no sabemos exactamente cuándo. Y para terminar, por supuesto, Eduard Toda contaba con fotografías del entorno de la tumba de Seneyem, de la caja Uxeptis de Havegent, que está reproducido en un grabado de una calidad un poco menor, pero llama la atención que los signos puedan leerse, ¿no? Esto se debe a la pericia del dibujante, que era José Riudavets. José Riudavets colaboró en momentos clave, sobre todo en A través del Egipto, y sin saber escribir jeroglíficos o leerlos, reprodujo a partir de esas fotografías estos elementos muebles procedentes de la tumba de Seneyem, lamentablemente sin contexto, como los otros casos, ¿no? Pero en este caso se puede leer la inscripción, ¿no? Es una cosa que debemos destacar. Y ya está, muchas gracias por haber aguantado hasta las 2:30.